Buenas tardes, nos encontramos aquí con Manuel Pimentel Siles, que es, como todos lo conoceréis, editor, escritor y también el conocido programa Arqueomanía lo presenta y lo dirige. Y estamos muy contentos de estar con él y poderle hacer algunas preguntas. La primera, Oliga, ¿qué crees que representa este curso de verano y cómo crees que puede influir en el futuro de la universidad? Este curso de verano en torno a la Atlántida, que se celebra en la Universidad Internacional de Andalucía, es muy importante. Es muy importante porque por vez primera prácticamente, en una sede oficial, en una universidad, se va a debatir de la Atlántida, que a día de hoy es un mito, pero quién sabe, podría haber una realidad histórica que fuera muy cercana a nosotros, ¿no? Hasta ahora la Atlántida muchas veces ha sido considerada como cosas de poetas y de locos, obviando que puede haber una realidad histórica abajo y que si un tipo de cuestión esotérica o nada raro, pues creo que merece la pena cuanto menos estudiar y analizar, ¿no? Y esta oportunidad significa pues poner la Atlántida dentro de un nivel, normalizar ese concepto y permitirlo. Yo por eso estoy muy satisfecho de estar aquí hoy en este curso y creo que es muy importante para comprender, pues etapas no conocidas de nuestra historia. Hablábamos de la Atlántida y cómo no hablar de Platón. Platón tuvo una intención con ese relato didáctica, o más bien lo que quería era reflejar una historia que consideraba verdadera. ¿Qué piensa? A ver, en el mundo griego, Platón es menos metafórico, se cuentan historias noveladas que a veces responden a sucesos históricos deformados por el tiempo o a veces tienen carga moralizante, ¿no? Que es otro. En el contexto histórico nada hay que ver, o en el contexto de Platón no tenemos por qué no pensar que está contando una realidad histórica, deformada por el tiempo, en fin, con toda una transmisión vía egipcio, los sacerdotes egipcios del tema. Por lo tanto, o cuanto menos no sabemos si es pura ficción, no se puede saber a día de hoy, ¿no? Pero yo creo que cuanto menos por puro método científico, ¿no? Hay que decir, oye, si nos creemos tantas cosas de Platón, ¿por qué esto no nos lo vamos a creer? Y por lo menos habría que pensar el por qué, oye, y si es verdad, ¿no merece la pena ponernos los ojos de ver e intentar indagarlo? Además es que Platón es muy explícito, ¿eh? Dice claramente, un poco más allá de las columnas de Hércules, es decir, da unas pistas que cuanto menos es casi obligación científica. Es decir, oye, la madeira, es decir, ¿será verdad? Y yo creo que a raíz de ahí, ¿no? Platón es digamos, un prescriptor de mucho prestigio, hace un relato perfecto y además pues tiene ese encanto de la civilización perdida que tanto nos motiva. Con lo cual, unido a otro aditamento que ahora hablamos, es un mito que no solamente no envejece, sino que parece que rejuvenece. El mito de la Atlántida tiene hoy en día una lozanía espectacular y me interesa, y yo creo que va a interesar más todavía en el futuro. En tu conferencia, nos ha hablado de distintas épocas, atravesado desde la antigüedad hasta la actualidad, y digamos que hay una distinta óptica en cada época de ver las cosas, un enfoque distinto. ¿Crees que hemos llegado a un momento en el cual el enfoque sobre Atlántida va a cambiar? Sí, la arqueología va avanzando, tanto en el método como en el punto de vista de visión. Hoy vemos muchas más cosas que antes no se veían, porque nos interesan, y además tenemos conclusiones. Ahora ¿cuál es el debate actual de la sociedad, o uno de los más importantes? Bueno, todo lo vinculado con el cambio climático, con el desarrollo, si es sostenible o no el desarrollo de las sociedades actuales, si colisionamos con el medio ambiente, si el planeta nos va a castigar con epidemia o cambio climático o catástrofe. Esto está en el debate. Esto está en el debate. Eso lo tenemos dentro. ¿Y cuál es el símbolo de esta inquietud, verdad, de milenarista del temor ante el castigo? La Atlántida. El mito esencial de la Atlántida es una civilización que fue rica y poderosa, pero soberbia, y que los dioses la castigaron sumergiéndola. Hay algo moral ahí, ¿no? Y nuestro estado de gas es muy similar. Hemos producido mucho CO2, mucha contaminación, mucha gente, mucho tal, y de alguna forma la naturaleza nos va a castigar, ¿no? O Gaia, o Dios, o lo que, en fin, cada uno le pone la palabra que guste y desee, ¿no? Eso hace que ese mito tenga mucha fuerza hoy, ¿no? Y probablemente unido eso con la arqueología científica que busca datos, vamos a ver cuáles son los tsunamis que se han producido, los climas, vamos a interrelacionar muchos datos nuevos con el Mediterráneo oriental, y yo creo que se irán produciendo avances significativos en la arqueología en los próximos años. También nos has hablado del megalitismo y pues, también el calcolítico. Por ejemplo, Valenciana de Concepción, un yacimiento que tiene más de 400 hectáreas de extensión, ¿no?
el Dolmen de Montelirio, el tolo de Montelirio y todo su contenido asombroso, como los trajes que llevan las sacerdotisas. Marroquíes bajos con 120 hectáreas. Digamos, ¿todo eso fue en realidad una civilización de campesinos o fue algo más? Bueno, y ahí hay que meter contemporáneos los millares, ¿no? Por decir Los millares que responden a unos patrones en algunos puntos similares, ¿no? Hay algunas características propias. Lo normal en un área, si históricamente hay áreas geográficas, ¿no?, con similitudes culturales muy evidentes, lo normal es que estas ciudades con fosos, con megalitos, respondan a una cultura, o si quiere una protocivilización. Hay modelos culturales, probablemente religiosos, hay relaciones políticas con toda seguridad, hay economía de intercambio con toda seguridad. Si en los millares o Valencinas aparecen marfiles y piezas asiáticas y africanas, ya me dirás tú si se negociaba con el lejano Mediterráneo, no se va a tener relacionado con el pueblo de al lado. Eso hace que es posible o probable que existieran culturas o civilizaciones cuyo nombre ignoramos, que han ido dejando estos testimonios y que tenían un grado de desarrollo significativo. El calcolítico en España en general y en el sur de España y Levante, muy notable el desarrollo que se adquiere, ¿no? Por tanto, pudieron existir civilizaciones cuyo nombre ignoramos. Y ese es el encanto que tiene la ciencia y la arqueología, ¿no? Que vemos sus huellas en piedra, pero no sabemos quiénes fueron, el porqué. En fin, corresponde a la ciencia, lógicamente, llenar esos huecos. Bueno, que la historia debería estar en permanente revisión, ¿no? Permanente avance. Porque las miradas cambian y al ir apareciendo se van, por ejemplo, fosos, solo estaban los millares, que tienen fosos de entrada, Valencina, pero es que después apareció Marroquíes Bajo, pero es que han aparecido muchas más ciudades con fosos calcolíticas, es decir, se va llenando huecos, ¿no? Bueno, ya otra pregunta. Tú como editor y también como director de un programa de Arqueomanía, nosotros también como revista web, ¿qué podemos hacer como medio de comunicación para que la óptica, los ojos de ver de la gente sean más abiertos y, digamos, rompan un poco el paradigma anterior? Yo creo que a la gente cada día le interesa más la historia, la arqueología, le divierte, le gusta, son interrogantes, se cuestionan, y por eso nuestro deber, ¿cuál es? Bueno, contar, divulgar o darle voz a las personas autorizadas que van haciendo descubrimientos, procurar que llegue estos mensajes. Bueno, no hay que predicar nada, yo no predico nada, pero sí que las personas que saben o los descubrimientos vayan llegando a la gente, ¿no? Y en lo posible hacerlo de una forma seria, rigurosa, pero amena. Que sea asequible y que podamos. Hay nivel científico, que son publicaciones científicas, tienen un nivel, y nosotros, por lo menos yo, estoy en el nivel más divulgativo, ¿no? Que procurar que estas historias sean entendidas y que los arqueólogos sean entendidos, ¿no? Pero en el fondo hablar de arqueología, hablar de pasiones humanas, de tesoros, de ficciones perdidas. ¿A quién no le gusta eso? Eso está metido en nosotros, ¿no? Bueno, por eso queremos comentar también tu libro, El librero de Atlántida, que une un poco todo eso que comentaba y habla sobre el cambio que puede ocurrir si de repente algún tesoro arqueológico emerge. ¿Se encontrará eso? ¿Sería posible que ocurriera? ¿Crees que hay probabilidad con respecto a yo siempre hablo para mí la Atlántida desde hoy, mientras no haya piedra, es un mito, pero un mito que tiene la posibilidad, y una posibilidad relativamente alta, de que debajo existe una historia, ¿vale? Como ya pasó en la Ilíada y Troya, esto ya ha pasado muchas veces. Aparece un mito y después resulta que hay una realidad debajo. ¿Es posible que exista la Atlántida? Es posible. Es posible. ¿Es posible que esté en suelo español? Es posible. ¿Es posible que se encuentre en la ciudad? Es posible. Es decir, son cosas que entran dentro, todo es posible. ¿Es seguro? No. Ninguna de ellas, ¿vale? Ninguna capa es seguro, pero es posible. Oye, que a lo mejor resulta Tartesos no ha aparecido la ciudad de Tartesos, pero tenemos muchas ciudades tartésicas de ese periodo. Empezamos a comprender la dinámica de Tartesos. Oye, la Atlántida aparecerá o no, pero cuando se date, se comprende tal, irán apareciendo restos que permitirán. Ojalá apareciera la ciudad del templo de Poseidón, pero quién sabe cómo era, ¿no? Es decir, ojalá. Pero bueno, hay que dar una idea que a día de hoy es un mito, pero un mito que es posible que encierre una realidad histórica debajo. Bueno, todo esto también de la Atlántida tiene que ver un poco con el influjo de Oriente sobre Occidente y viceversa. Hasta ahora parece que todo venía de Oriente hacia Occidente. Y últimamente, por lo menos en este curso, estamos viendo que no era
una cosa tan fija, ¿no? Sí, en la historiografía tradicional hay un foco que es Oriente que influye en lo demás, ¿no? Es verdad que cuando conoce uno los yacimientos del creciente fértil, Göbekli Tepe, te das cuenta que es un desarrollo neolítico muy temprano, muy importante, y entonces en principio hay que pensar que las principales corrientes vienen de creciente fértil, porque la verdad es muy llamativo, el neolítico arranca ya antes que aquí, pero una vez dicho eso, esto como los cantes de ida y vuelta, ¿no? España pues conquista América, lleva su cultura, pero también culturas americanas vienen de reflujo y nos influyen a nosotros, ¿no? Pues no cabe duda que en determinados momentos históricos algún imperio, algún poder, alguna cultura occidental terminará fecundando y enriqueciendo también al Mediterráneo, ¿no? Que es lo que se trata. En la leyenda Atlante o el mito Atlante, bueno, Platón sí dice que eran guerreros que dominaron parte del Mediterráneo oriental y que tenían metal y tenían, bueno, es posible, todo esto es una parte de posibilidad, que esta facilidad de los metales del suroeste español, o sea, que estamos en Huelva, pero que muy poco están las minas de Río Tinto, que en esa época se siguen a día de hoy explotando las mismas minas que hace 5.000 años. En aquella época se sacaba con la uña el cobre, hoy hay que excavarlo, ¿no? ¿Es posible que una cultura se adelantara un poquito precisamente ese metal? Es posible, y por tanto no hay que descartar para nada la propia versión platónica de que en ese momento, en unas circunstancias, fue el Occidente quien influyera, ¿no? Pero dentro de una corriente que está clara, que es Oriente quien va por delante, tanto creciente fue, incorporando Egipto lógicamente en el creciente fértil. Mira la arqueología, y hay muchas piezas de Egipto, en fin, hay una influencia oriental muy potente. Y ya última pregunta, de cara al futuro, ¿sería posible que se organizara un congreso internacional sobre Atlántida en Andalucía? Sería posible y maravilloso. En Andalucía tenemos, España, pero en Andalucía en concreto, una responsabilidad, ¿no? Si Platón dice que la Atlántida está aquí, hombre, cuanto menos cuestionemos el porqué. Vivimos en la sociedad ahora mismo del relato, de la comunicación, de la ciencia, del dato. Alguien va a capitanear eso, porque es un mito muy importante. Y yo creo que es una oportunidad que tenemos académica, científica, y hacer un congreso internacional con científicos que aborden distintas posibilidades de distintas disciplinas. Por ejemplo, hay una que se ha abordado en este curso que es obligada: los grandes tsunamis, los saltos del agua, que además eso ya se sabe, se puede saber, pero unirlo por el Mediterráneo. Hay mucha fuente todavía no traducida, hay que revisitar la fuente y hacer nuevas traducciones. Poner simplemente en marcha, en conexión todo eso, ya arrojaría mucha información, y hacerlo de Andalucía con un nivel internacional sería un éxito sin precedentes. Sería un beneficio para toda la comunidad. Para todos, y sobre todo para los científicos, para los que viven, bueno, y para los que divulgamos, para todos. Pues nada, muchas gracias por tu atención y por estar aquí. Muchas gracias, que desde el Algar, desde el cercano Algar, también estáis ahondando en la posible cultura atlántica. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias, lo mismo.